El Salmo 119 es una obra monumental dentro de la Biblia. Con 176 versículos divididos en 22 secciones, este capítulo es único tanto por su tamaño como por su profundidad espiritual. Desde el primer versículo hasta el último, nos guía en un viaje a través de la importancia de la palabra de Dios en la vida del creyente, mostrando cómo la Escritura puede transformar cada aspecto de nuestra existencia. El Salmo 119 utiliza un estilo poético conocido como acróstico alfabético. Cada sección del Salmo comienza con una letra diferente del alfabeto hebreo, y cada uno de los 8 versículos dentro de esa sección inicia con esa misma letra. Este formato no solo es estéticamente hermoso, sino que también es una herramienta pedagógica que refuerza la memorización y meditación en los mandamientos de Dios. La estructura acróstica simboliza la totalidad y perfección de la ley de Dios. Así como el alfabeto hebreo contiene todas las letras necesarias para formar palabras y transmitir ideas, la palabra de Dios es completa y suficiente para proporcionar dirección, consuelo y sabiduría en cada situación. El contenido del Salmo 119 abarca temas como la obediencia, la meditación, la gratitud y el clamor a Dios en medio de la dificultad. Este enfoque diverso lo convierte en una guía práctica y espiritual que trasciende las generaciones. La conexión entre la estructura y el mensaje del Salmo es profunda. No solo nos invita a reflexionar en las Escrituras, sino que también nos desafía a vivir de acuerdo con ellas. Cada sección, cuidadosamente elaborada, muestra que la vida de un creyente está diseñada para estar en armonía con la voluntad de Dios, tal como lo es este salmo con el alfabeto hebreo. La relevancia del Salmo 119 no se limita a su contexto original. Hoy en día, sigue siendo una fuente inagotable de inspiración, mostrando que la palabra de Dios no es solo un conjunto de reglas, sino una expresión de su amor y propósito eterno para la humanidad. Si te está gustando esta reflexión, no olvides interactuar con el video dejando un comentario sobre tu versículo favorito del Salmo 119. Tu participación ayuda a que más personas puedan descubrir este mensaje. Aleph, bienaventurados los que guardan su ley. El Salmo 119 comienza con una poderosa afirmación: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Desde el principio, se nos presenta la clave para una vida bendecida: caminar en obediencia a la palabra de Dios. La sección Aleph, que comprende los versículos 1 al 8, destaca cómo la pureza de vida y la fidelidad a los mandamientos divinos traen felicidad y propósito. Este pasaje utiliza el término bienaventurado, que significa una alegría plena y satisfactoria, que solo puede venir de estar en comunión con Dios. La obediencia no es presentada aquí como una obligación pesada, sino como un camino hacia la verdadera libertad. En el versículo 2, se nos dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios, y con todo el corazón le buscan. Este llamado a buscar a Dios con sinceridad revela que la relación con Él no debe ser superficial, sino que debe implicar todo nuestro ser. El salmista también reconoce la dificultad de mantener esta pureza. En el versículo 5 clama: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Este clamor muestra a la humanidad del creyente, que lucha con las distracciones y tentaciones, pero que, a pesar de ello, desea profundamente agradar a Dios. Finalmente, la sección Aleph termina con un compromiso: tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Este versículo es una declaración de dependencia total en Dios, reconociendo que solo con su ayuda podemos permanecer fieles. Bet, guardar la palabra en el corazón. En la sección Bet, que incluye los versículos 9 al 16, el salmista plantea una pregunta esencial: ¿con qué limpiará el joven su camino? Guardando tu palabra. Aquí se nos muestra que la pureza y la santidad no son imposibles, sino que son el resultado de vivir según las Escrituras. El énfasis en guardar la palabra en el corazón, versículo 11, nos recuerda que la obediencia no se trata solo de acciones externas, sino de una transformación interna.
La ley de Dios debe estar escrita en nuestro interior, moldeando nuestros pensamientos, emociones y decisiones. Además, esta sección nos invita a deleitarnos en la palabra. En el versículo 16, el salmista dice: «Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras». Esto implica que el estudio de las Escrituras no debe ser una rutina mecánica, sino una experiencia llena de gozo y significado. Esta sección nos desafía a no solo conocer la palabra de Dios, sino también a vivirla, permitiendo que transforme cada aspecto de nuestra vida. Si esta reflexión te está edificando, comparte el video con alguien que necesite escuchar sobre la importancia de la palabra de Dios. Gimel, abrir los ojos para ver maravillas. En los versículos 17 al 24, el salmista eleva una oración llena de humildad y expectativa: «Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley». Este clamor refleja la necesidad de la iluminación divina para entender la profundidad de las Escrituras. La ley de Dios no es solo un conjunto de reglas, sino un tesoro lleno de maravillas que revelan su carácter, su propósito y su amor por nosotros. Sin embargo, estas verdades solo pueden ser comprendidas con la ayuda del Espíritu Santo, quien ilumina nuestras mentes y corazones. El salmista también expresa su dependencia total en Dios: «Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos». Este versículo subraya que, como peregrinos en este mundo, necesitamos la guía de la palabra para caminar con seguridad. Finalmente, el salmista encuentra consuelo en los testimonios de Dios, incluso en medio de la oposición: «Aunque príncipes se sienten y hablen contra mí, tu siervo medita en tus estatutos». Este versículo nos recuerda que la meditación en las Escrituras nos da fuerza y paz, incluso cuando enfrentamos dificultades. Dalet, mi alma está apegada al polvo. Los versículos 25 al 32 reflejan una de las secciones más emotivas del Salmo 119. Aquí, el salmista expresa un profundo clamor: «Mi alma está apegada al polvo, vivifícame según tu palabra». Este versículo captura la desesperación y la vulnerabilidad humana, junto con la confianza en el poder vivificante de la palabra de Dios. En esta sección, el salmista nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar esperanza y renovación al aferrarnos a las promesas divinas. Él reconoce su debilidad, pero al mismo tiempo declara su deseo de aferrarse a los mandamientos de Dios: «He escogido el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí». El mensaje de esta sección es claro: la vida puede ser difícil, pero la palabra de Dios tiene el poder de levantarnos, darnos fuerza y guiarnos hacia la victoria. Haz una pausa y escribe en los comentarios cómo la palabra de Dios te ha dado vida en momentos de dificultad. Tu testimonio puede inspirar a otros. Enséñame el camino de tus estatutos. En los versículos 33 al 40, el salmista eleva una súplica sincera: «Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin». Este clamor muestra la disposición de aprender y obedecer, reconociendo que el entendimiento de la palabra viene directamente de Dios. El salmista no solo pide conocimiento, sino también transformación. En el versículo 36 dice: «Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia». Aquí vemos que la verdadera obediencia comienza en el corazón. Dios no solo nos llama a seguir sus mandamientos, sino también a tener un corazón alineado con su voluntad. En esta sección, también se encuentra el deseo de que Dios desvíe sus ojos de lo vano, versículo 37. Este es un recordatorio de que la palabra de Dios no solo nos guía, sino que también nos protege de ser distraídos o desviados por cosas sin valor eterno. El salmista concluye esta sección reafirmando su confianza en las promesas divinas: «He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia». Este versículo encapsula el poder de la palabra para renovar y sostener nuestra vida espiritual. La confianza en las promesas de Dios. En los versículos 41 al 48, el enfoque está en la confianza que la palabra de Dios inspira. El salmista clama:
vengan a mí tus misericordias, oh Jehová, tu salvación, conforme a tu dicho. Esta declaración muestra cómo las promesas de Dios son una fuente de seguridad y esperanza. El salmista también habla del impacto que tiene la palabra en su testimonio. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. Este versículo es un desafío para los creyentes, recordándonos que nuestra fe debe ser proclamada sin temor, incluso en situaciones difíciles. Otro aspecto destacado es la libertad que trae la obediencia, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Este versículo nos recuerda que las Escrituras no son restrictivas, sino liberadoras. Cuando vivimos en armonía con la palabra de Dios, experimentamos una libertad genuina que viene de la paz y la seguridad que solo Él puede dar. Finalmente, el salmista declara su amor por los mandamientos de Dios. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Este amor por la palabra es el resultado natural de experimentar su poder transformador. Sallim, recordar las promesas en tiempos de angustia. Los versículos 49 al 56 reflejan la importancia de recordar las promesas de Dios cuando enfrentamos dificultades. El salmista comienza diciendo: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Este versículo muestra cómo la esperanza en las promesas de Dios nos sostiene en medio de las pruebas. La palabra de Dios no solo consuela, sino que también fortalece. Este es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Este versículo revela el poder vivificante de las Escrituras, que renuevan nuestra fuerza y nos dan propósito incluso en los momentos más oscuros. El salmista también encuentra gozo en la obediencia, incluso cuando enfrenta oposición. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Este compromiso con la palabra muestra cómo la fidelidad a Dios puede traer estabilidad y paz, independientemente de las circunstancias externas. Finalmente, el salmista declara: por la noche me acordé de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Este versículo nos anima a reflexionar en las Escrituras incluso en los momentos más tranquilos del día, encontrando en ellas una fuente constante de fortaleza y dirección. Si esta sección te ha impactado, comparte este video con alguien que necesite recordar las promesas de Dios en su vida. Podemos llevar esperanza juntos. Jehová es mi porción. En los versículos 57 al 64, el salmista proclama: mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Aquí, porción implica que Dios es su herencia, su mayor recompensa. Esta declaración nos desafía a evaluar nuestras prioridades y a asegurarnos de que nuestra relación con Dios ocupa el lugar más importante en nuestras vidas. El salmista muestra su determinación de obedecer: me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Este versículo refleja una actitud de urgencia y pasión por vivir según la palabra de Dios. También se destaca el reconocimiento de la misericordia de Dios: de tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra, enséñame tus estatutos. Este versículo combina la alabanza por el carácter de Dios con el deseo de aprender más de Él. Finalmente, el salmista subraya la importancia de las relaciones piadosas: compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Esto nos recuerda que nuestras amistades y comunidades deben edificarnos espiritualmente, alentándonos a seguir los caminos de Dios. El bien que viene del sufrimiento. En los versículos 65 al 72, el salmista reflexiona sobre cómo Dios usa el sufrimiento para enseñar y transformar a sus hijos. Comienza declarando: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Este versículo refleja gratitud hacia Dios, incluso en medio de las pruebas, porque éstas tienen un propósito divino. El salmista continúa reconociendo: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Aquí, el sufrimiento es visto como un medio para corregir y alinear el corazón del creyente con los caminos de Dios. Este reconocimiento es una lección importante: las dificultades no son castigos, sino herramientas de formación. En el versículo 71,
el salmista afirma: bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Esta declaración desafía nuestra perspectiva natural del dolor, mostrando que incluso las experiencias más difíciles pueden ser una bendición si nos llevan a depender más de Dios y su palabra. Finalmente, el salmista compara el valor de la palabra con las riquezas terrenales: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Este versículo resalta la incomparable riqueza espiritual que encontramos en la Escritura, superando cualquier posesión material. Tus manos me hicieron y me formaron. Los versículos 73 al 80 nos presentan al salmista reconociendo a Dios como su creador: tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender, y aprenderé tus mandamientos. Este versículo subraya la relación íntima entre el Creador y su creación. Dios no solo nos da vida, sino que también nos equipa con la capacidad de conocer y obedecer su voluntad. El salmista encuentra consuelo en la fidelidad de Dios: conozcan los que te temen, y se alegren, porque en tu palabra he esperado. Aquí, la confianza en las promesas divinas inspira alegría y esperanza, no solo en el individuo, sino también en quienes comparten su fe. La sección concluye con un clamor por la misericordia de Dios: sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Este versículo resalta la importancia de un corazón sincero y comprometido con la obediencia, como fundamento para vivir sin temor ni vergüenza. Mi alma desfallece por tu salvación. En los versículos 81 al 88, el salmista expresa una profunda necesidad de intervención divina: mi alma desfallece por tu salvación, mas espero en tu palabra. Este versículo refleja un anhelo intenso, combinado con una fe inquebrantable en las promesas de Dios. El salmista se siente abandonado, pero su esperanza permanece firme: ¿cuánto durarán los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Esta honestidad en oración nos enseña que podemos llevar nuestras preguntas y emociones a Dios, confiando en que Él escucha. La sección termina con un clamor por preservación: vivifícame conforme a tu misericordia, y guardaré los testimonios de tu boca. Aquí, la vida y la fidelidad están vinculadas con la gracia de Dios, recordándonos que solo Él puede sostenernos en medio de las pruebas. Si este mensaje te inspira, compártelo con alguien que esté esperando la intervención de Dios en su vida. Juntos podemos fortalecer nuestra fe. Lamed, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra. Los versículos 89 al 96 celebran la eternidad de la palabra de Dios: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Este versículo destaca que la Escritura es inmutable y eterna, reflejando el carácter mismo de Dios. El salmista también habla de cómo la palabra sostiene la creación: por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Aquí, vemos que la obediencia a la voluntad de Dios no solo es un llamado para los seres humanos, sino también para toda la creación. Esta sección también destaca cómo la palabra de Dios trae vida y propósito: nunca jamás me olvidaré de tus preceptos, porque con ellos me has vivificado. Este versículo resalta que las Escrituras no solo nos instruyen, sino que también nos renuevan y nos fortalecen. Finalmente, el salmista concluye con un reconocimiento de la perfección de la palabra: a toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Este versículo muestra que, aunque todo en este mundo tiene un límite, la palabra de Dios es infinita en su sabiduría y poder. Cuánto amo yo tu ley. En los versículos 97 al 104, el salmista proclama su amor por la palabra de Dios: cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Este versículo muestra cómo las Escrituras son una fuente constante de inspiración, guía y deleite. El salmista también destaca cómo la meditación en la palabra trae sabiduría: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Este versículo subraya que el verdadero conocimiento proviene de Dios, no de los logros humanos.
Además, el salmista afirma que la palabra de Dios lo protege del pecado, de todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra. Este versículo nos recuerda que las Escrituras no solo nos enseñan qué hacer, sino también qué evitar. Finalmente, el salmista describe la dulzura de la palabra, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Este versículo ilustra la satisfacción espiritual que solo la palabra de Dios puede ofrecer. Lámpara es a mis pies tu palabra. En los versículos 105 al 112, el salmista presenta una de las imágenes más conocidas de las Escrituras: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Este versículo ilustra cómo la palabra de Dios ilumina los pasos del creyente, proporcionando dirección en momentos de incertidumbre y oscuridad. El salmista expresa su compromiso de obedecer a pesar de las dificultades: he jurado y ratificado que guardaré tus justos juicios. Este versículo refleja una resolución inquebrantable, incluso en circunstancias adversas. También se enfatiza la perseverancia en medio del sufrimiento: afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Aquí, la palabra de Dios se presenta como una fuente de vida y fortaleza para el alma angustiada. La sección concluye con una declaración de fidelidad: tu ley es mi heredad para siempre, porque ella es el gozo de mi corazón. Este versículo resalta cómo las Escrituras no solo guían, sino que también traen alegría duradera al corazón del creyente. Samek, sustenta mis pasos en tu palabra. Los versículos 113 al 120 destacan la seguridad que se encuentra en la palabra de Dios. El salmista comienza rechazando la hipocresía: los hipócritas aborrezco, mas amo tu ley. Este contraste subraya la importancia de la sinceridad y la devoción genuina. El salmista clama por el sustento de Dios: sustenta mis pasos con tu palabra, y no se enseñoree de mi iniquidad. Este versículo refleja la confianza en la palabra como una fortaleza contra el pecado y la tentación. También se menciona el temor reverente hacia Dios: mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Este temor no es miedo paralizante, sino un profundo respeto hacia el carácter justo de Dios. Finalmente, el salmista declara su esperanza en la salvación divina: tú eres mi escondedero y mi escudo, en tu palabra he esperado. Este versículo subraya la protección y la seguridad que encontramos al confiar en Dios. Allí, yo he guardado tus mandamientos. En los versículos 121 al 128, el salmista pide justicia divina: he hecho juicio y justicia, no me dejes a mis opresores. Este versículo refleja la confianza en Dios como el juez supremo, que defiende a los que le son fieles. El salmista también busca guía: haz que tu siervo vea tu rostro, enséñame tus estatutos. Este deseo de aprender más de Dios muestra una humildad y dependencia profundas. Finalmente, el salmista declara su lealtad a la palabra: por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que oro muy puro. Este versículo resalta que las riquezas terrenales no pueden compararse con el valor eterno de las Escrituras. Maravillosos son tus testimonios. Los versículos 129 al 136 exaltan la maravilla de la palabra de Dios: maravillosos son tus testimonios, por tanto, los ha guardado mi alma. Este versículo refleja la admiración del salmista por las verdades reveladas en las Escrituras. El salmista clama por entendimiento: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Este versículo muestra cómo la palabra de Dios trae claridad y sabiduría incluso a los más humildes. También expresa un profundo lamento por quienes desobedecen: ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Este versículo resalta la compasión del salmista por aquellos que se apartan de los caminos de Dios. Justo eres tú, oh Jehová. En los versículos 137 al 144, el salmista proclama la justicia de Dios: justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Este versículo destaca que todo lo que Dios hace y ordena es perfecto.
El salmista también expresa su celo por la palabra: mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Este versículo muestra un compromiso apasionado con la defensa de la verdad. Finalmente, el salmista encuentra consuelo en la palabra: tus testimonios son justicia eterna, dame entendimiento y viviré. Este versículo refleja la confianza en que la obediencia a Dios trae vida abundante. Cov, clamé de todo corazón. En los versículos 145 al 152, el salmista describe una oración ferviente: clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. Este versículo muestra cómo la obediencia surge de una relación íntima con Dios. El salmista enfatiza su devoción constante: me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Este versículo nos desafía a buscar a Dios con diligencia, incluso antes de que comience el día. La sección concluye con una afirmación de la fidelidad de Dios: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Este versículo nos recuerda que Dios siempre está presente y que su palabra es digna de confianza. Si estos pasajes han resonado en tu corazón, compártelo en los comentarios. Tu reflexión puede inspirar a otros. Mira mi aflicción y líbrame. En los versículos 153 al 160, el salmista clama a Dios desde un lugar de sufrimiento: mira mi aflicción y líbrame, porque no me he olvidado de tu ley. Este versículo revela la fidelidad del salmista a la palabra de Dios, incluso en medio de la adversidad. El salmista apela a la justicia divina: defiende mi causa y redímeme, vivifícame conforme a tu palabra. Este versículo nos recuerda que podemos llevar nuestras cargas y nuestras luchas directamente a Dios, confiando en su intervención. Finalmente, el salmista declara: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Este versículo reafirma la confianza en la veracidad y la eternidad de la palabra de Dios, independientemente de las circunstancias. Sin, grande es tu paz. En los versículos 161 al 168, el salmista expresa su amor por los mandamientos de Dios: los príncipes me persiguieron sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Este versículo destaca cómo el respeto por la palabra de Dios proporciona estabilidad, incluso en tiempos de persecución. El salmista también proclama la paz que viene de amar la ley de Dios: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Este versículo resalta que la obediencia a la palabra trae una paz duradera que trasciende las dificultades externas. La sección concluye con una declaración de fidelidad: he guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Este versículo enfatiza la importancia de vivir en obediencia total a Dios, sabiendo que Él conoce cada detalle de nuestra vida. Mi alma viva y te alabe. En los versículos 169 al 176, el salmista eleva una súplica final: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Este versículo muestra el deseo continuo del salmista de comprender y aplicar la palabra de Dios. El salmista reconoce su necesidad de salvación: busque tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Este versículo destaca que, incluso al final de este extenso salmo, la fidelidad a la palabra sigue siendo el tema central. Finalmente, el salmo concluye con una imagen poderosa: yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Este versículo nos recuerda la gracia de Dios, quien siempre busca a sus hijos, incluso cuando se apartan. La importancia del acróstico en el Salmo 119. El diseño acróstico del Salmo 119 no es solo una obra literaria impresionante, sino también una herramienta pedagógica y espiritual. Cada letra del alfabeto hebreo representa una sección que enfatiza la totalidad de la palabra de Dios, desde el principio hasta el fin. Esta estructura no solo facilita la memorización, sino que también simboliza la perfección y la integridad de la ley divina.
Es un recordatorio visual y espiritual de que la palabra de Dios abarca todas las áreas de nuestra vida. El acróstico también nos invita a meditar en las Escrituras de manera organizada, sección por sección, permitiendo una reflexión profunda en cada tema abordado. La centralidad de la palabra de Dios en el Salmo 119. El Salmo 119 es, ante todo, una exaltación de la palabra de Dios. Cada versículo, sin excepción, menciona las Escrituras en alguna de sus formas: ley, estatutos, preceptos, mandamientos, juicios o testimonios. Este énfasis constante nos recuerda que la palabra de Dios debe ser el centro de nuestra vida espiritual. Nos guía, nos corrige, nos consuela y nos fortalece en cada circunstancia. La centralidad de la palabra en este salmo también resalta su relevancia práctica. No es solo un texto antiguo, sino una guía viva y activa que transforma nuestra manera de pensar, hablar y actuar. Aplicaciones prácticas del Salmo 119. El Salmo 119 nos ofrece innumerables lecciones prácticas para nuestra vida diaria. Desde la importancia de meditar en la palabra hasta el llamado a confiar en las promesas de Dios, cada sección nos desafía a aplicar las Escrituras en nuestras decisiones y relaciones. Por ejemplo, el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino, nos enseña a buscar la dirección de Dios antes de tomar cualquier decisión importante. Además, el Salmo nos anima a depender de Dios en tiempos de sufrimiento, como se expresa en el versículo 50, este es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Finalmente, nos recuerda la alegría y el deleite que provienen de obedecer la palabra, como se menciona en el versículo 111, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Si esta reflexión ha impactado tu vida, no olvides compartir este video y dejar tu comentario sobre cómo aplicas la palabra de Dios en tu día a día. El Salmo 119 en el Nuevo Testamento. El Salmo 119 tiene una conexión profunda con el Nuevo Testamento, donde muchos de sus principios y mensajes encuentran cumplimiento en la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Jesús mismo enfatizó la centralidad de la palabra de Dios, diciendo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este principio está profundamente arraigado en el Salmo 119. El Nuevo Testamento también refleja la importancia de la meditación en las Escrituras, como se menciona en Juan 15:7, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. Esta promesa resalta la conexión entre el conocimiento de la palabra y una relación íntima con Dios. Además, el Salmo 119 encuentra eco en las epístolas, donde Pablo instruye a los creyentes a vivir en obediencia y amor a la palabra de Dios, tal como se enfatiza en versículos como el 105, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. El Salmo 119 y el Nuevo Testamento juntos nos desafían a depender de las Escrituras como nuestra guía diaria y a reconocerlas como la revelación viva de Dios. El Salmo 119 y la perseverancia en la fe. El Salmo 119 es un testimonio de perseverancia en medio de pruebas y desafíos. A lo largo de sus versículos, el salmista clama por fuerza y dirección, mostrando que la palabra de Dios es una ancla para el alma en tiempos de dificultad. Por ejemplo, en el versículo 81 dice, mi alma desfallece por tu salvación, mas espero en tu palabra. Aquí vemos una dependencia absoluta en las promesas de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen desesperantes. La perseverancia también se refleja en el compromiso del salmista de seguir los caminos de Dios, como en el versículo 112, incliné mi corazón a cumplir tus estatutos, de continuo, hasta el fin. Este versículo nos desafía a permanecer fieles, independientemente de lo que enfrentemos. El Salmo 119 nos enseña que la fe no es solo un momento, sino una caminata constante con Dios, sostenida por su palabra. Reflexiones finales sobre el Salmo 119.
El Salmo 119 es mucho más que un poema o un conjunto de enseñanzas. Es una declaración de amor apasionado por la palabra de Dios y una guía práctica para vivir una vida de fe y obediencia. Desde su estructura acróstica hasta sus profundos mensajes de consuelo, dirección y esperanza, este salmo nos recuerda que las Escrituras son una fuente inagotable de sabiduría y fortaleza. El salmista nos desafía a deleitarnos en la ley de Dios y a vivir en completa dependencia de sus mandamientos. Este llamado sigue siendo relevante hoy, invitándonos a integrar la palabra en cada aspecto de nuestra vida diaria. Conclusión: vivir en la luz del Salmo 119. El Salmo 119 nos invita a caminar en la luz de la palabra de Dios. Nos muestra que la Escritura no es solo un conjunto de reglas, sino una expresión viva del amor, la sabiduría y el propósito de Dios para nosotros. Vivimos en un mundo lleno de distracciones y desafíos, pero el Salmo 119 nos recuerda que la palabra de Dios es nuestra lámpara y lumbrera, nuestra guía en cada paso del camino. La verdadera transformación comienza cuando dejamos que las Escrituras moldeen nuestra mente y nuestro corazón. Al igual que el salmista, podemos declarar con confianza: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Este salmo no solo debe ser leído, sino vivido. Es una invitación a deleitarse en la palabra de Dios, a meditar en ella día y noche y a permitir que transforme nuestra vida para su gloria. Si este audiolibro te ha inspirado, comparte tu experiencia en los comentarios. ¿Qué versículo del Salmo 119 hectáreas ha impactado tu vida? Recuerda suscribirte para más reflexiones como esta.